Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, a la perfección. Gracias. Bueno, desde la Fundación queremos darles un cordial saludo. Espero se encuentren muy bien y hayan tenido un excelente día. Hoy jueves 9 de mayo, siendo las 5:11 de la tarde, estamos acá como de costumbre, dándonos este espacio para adquirir conocimientos, adquirir herramientas para nuestro día a día con el cuidado de nuestros niños y aprender o reforzar esos conceptos que ya tenemos. Hoy vamos a hablar de un webinar que es muy interesante y que nos va a ser muy útil, no solo para nuestros pacientes, sino también para nuestras familias, para los cuidadores y para todos en general que somos usuarios del sistema de salud. Entonces, es bien interesante y recalco porque es eso, no solo es de nuestros niños, sino, por ejemplo, si el abuelito de nuestro niño tiene que inconvenientes con una cita, por ejemplo, con su médico internista, pues aquí la expositora nos va a ayudar a resolver esas dudas y saber qué debemos hacer en caso de que encontremos estos inconvenientes en el sistema de salud. Siendo así, les damos la bienvenida desde la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular y otras enfermedades neuromusculares a todos los pacientes, cuidadores, familias, profesionales y todas las personas que se vinculan a este evento a través de nuestras plataformas de Zoom y de Facebook Live. Entonces, durante los próximos minutos hablaremos de los derechos y deberes que tenemos como usuarios del sistema de salud, ya no como pacientes, porque a través de estos espacios de educación ya no somos pacientes, ya no somos pasivos. Vamos a ser usuarios activos de nuestro sistema de salud y vamos a obtener las herramientas disponibles en caso de que haya un incumplimiento. Vamos a saber qué hacer cuando nos incumpla nuestra EPS. Y sabemos que estos inconvenientes se presentan todos los días. Por eso es que desde la Fundación estamos apoyándolos para que puedan resolver esas dudas, no solo a través de la asesoría jurídica que nosotros proporcionamos, y que proporcionamos, también aclaramos, solo desde el área de salud, que es nuestro fuerte. Y por eso estamos prestos a ofrecerles nuestra ayuda y estos espacios de educación para que también les sea útil para resolver estas inquietudes. En los últimos 10 minutos de nuestra charla se va a activar el chat tanto de Zoom como de Facebook Live. Allí podrán escribir sus inquietudes y nuestra conferencista al final resolverá estas dudas. Por ahora vamos a saludar a María Alejandra González Martínez. Ella es abogada y se desempeña como asesora jurídica de la Fundación. María Alejandra, buenas tardes. Te doy paso a la presentación. El auditorio es tuyo. Buenas tardes, Lady. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación y gracias a los asistentes que nos acompañan hoy para esta interesante charla que es de todo su interés, de total interés de tanto pacientes, cuidadores familiares y del público en general. Siendo así, entonces, si estamos listos, damos inicio a la charla del día de hoy. Claro que sí, inicia María Alejandra, por favor. Ahí quiero consultarles, ¿están viendo mi presentación? Sí, Sí, señora, ya perfecto. se ve. Perfecto. Buenas tardes para todos. Entonces, como mi compañera les comentaba, hoy vamos a hablar sobre los deberes y derechos y deberes, discúlpenme, de los pacientes en el sistema de salud. Para esto, inicialmente vamos a aclarar y tener muy en cuenta qué es el sistema de salud. Esta definición nos la trae la Ley 1751 de 2015, donde nos indica que es un conjunto de principios, normas, políticas públicas, instituciones, competencias y procedimientos que nos brinda el Estado o nos garantiza el Estado para la atención de los servicios en salud. De esta manera, tenemos muy claro que el sistema de salud está dado
y compuesto por el Estado y las instituciones que hacen parte de este sistema de salud. En este caso contamos con EPS, IPS, el Ministerio de Salud y todos los entes de control que rigen al sistema de salud. Otro punto que debemos aclarar y tener muy claro es qué es la salud y por qué es un derecho fundamental. Se dice que con el artículo 49 de la Constitución Política nos fue dado a los seres humanos y habitantes de distintos países. En este momento, como estamos en Colombia, vamos a hablar específicamente de nuestro país. Este derecho fundamental nos lo trae el artículo 49 de la Constitución Política y nos indica que este es un derecho autónomo e irrenunciable, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Es decir, que también socialmente es un derecho que no se puede renunciar y que opera de manera autónoma, es decir, que no depende de otros derechos fundamentales para que no sea dado y garantizado por el Estado. De igual forma, es un servicio público esencial, lo que quiere decir que siempre, siempre se nos debe estar garantizando este derecho. Es decir, que no hay un solo individuo que pertenezca a la sociedad colombiana que deba o pueda no tener la garantía de este servicio público. De otra forma, también quiero aclararles que por ser un servicio público esencial y estar dado y garantizado por el Estado colombiano, las personas que no tienen la capacidad económica para ser cotizantes y estar dentro del régimen de cotización, tienen la posibilidad de estar en el régimen subsidiado, que es un régimen que el gobierno patrocina o que entrega los dineros para que las personas puedan estar afiliadas al sistema de salud. Es decir, que no es necesario que los ciudadanos coticen si no cuentan con los recursos para acceder a este servicio público. Ya teniendo claros estos conceptos, vamos a adentrarnos al tema central de nuestra charla de hoy, que son los derechos y deberes u obligaciones que como pacientes o usuarios del sistema de salud tenemos todos y cada uno de nosotros. Para María iniciar, Alejandra, te interrumpo un momentico. sí señora, ¿La presentación tú la estás pasando sí, o yo la he hasta ido ahora vas en pasando. la primera diapositiva? No, ya voy en la cuarta, ¿no Ah, se está viendo? no, no se está viendo. Si la puedes, podemos intentar, por favor. Ahí me indican qué imagen están viendo. La primera de derechos y deberes. ¿Siguen viendo la primera? Ahí ya se ve la diapositiva que dice Sistema de Salud, Ley 1751. Listo. Esta es la segunda, la tercera y ya estamos en Sí, derechos y deberes. ¿Correcto? perfecto. Ahí ya se refleja. Sí, señora, muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, como les venía diciendo, vamos a aclarar qué son derechos y qué son deberes. Entonces, los derechos son garantías constitucionales que tenemos en todos los países y todos los habitantes de cada país y que deben estar garantizados por el gobierno al cual pertenecen y que tenemos todos para poder vivir en sociedad. Y los deberes son aquellas responsabilidades u obligaciones que cada uno de nosotros debemos asumir para retribuir estos derechos que nos son dados. Y específicamente en el sistema de salud, todos contamos con una serie o cantidad de derechos determinados.
Entonces, el primero de ellos es acceder a los servicios sin que se nos impongan trámites adicionales a los que exige la ley. Que se nos autoricen y presten los servicios que están incluidos en el plan de beneficios y que estos sean prestados de una manera oportuna. Adicional a ello, si hay un servicio que requiramos y no esté incluido dentro de este plan de beneficios de salud, pero es ordenado por un médico tratante, este también debe ser garantizado por cada una de las EPS a la cual pertenece el usuario. También tenemos derecho a recibir por escrito las razones por las cuales nos niegan esos servicios de salud. Es decir, que en caso tal que el médico prescriba un servicio en salud, pero su EPS se lo niegue, ustedes tienen derecho a que se les diga por escrito cuál es el motivo por el cual la EPS no autoriza o garantiza este servicio de salud. Que en caso de urgencia sean atendidos de manera inmediata y sin que se les exijan documentos o dinero. Esto quiere decir que en caso de presentar una urgencia médica, ustedes pueden acercarse a una IPS o una institución prestadora de los servicios de salud sin que se les exija un copago, cuota moderadora o algún documento adicional para como prerequisito o previo para prestarles la atención que se requiere en el momento, porque como se dice, es una urgencia y necesita y merece ser atendida de inmediato. También tenemos derecho a elegir libremente el asegurador, esto quiere decir la EPS a la cual queremos pertenecer, la IPS y el profesional en salud que queremos que nos atienda. Esto sí, cada una de estas debe estar comprendida dentro de la red con la cual contrata la EPS a la que ustedes pertenecen. Que nos atiendan con prioridad o bueno, que atiendan con prioridad a los menores de edad. Esto quiere decir a las personas menores de 18 años. Si el paciente tiene 17 años y 11 meses, también le cubre esta prioridad para ser atendido. Que como cotizante le sean pagadas sus licencias e incapacidades médicas. Esto solo opera para el régimen de cotización y no opera en el régimen subsidiado. Tenemos también derecho a ser orientados respecto a la entidad que debe prestarnos los servicios en salud. Es decir, que nuestras EPS están obligados también a decirnos cuáles son las instituciones prestadoras de salud que van a brindarnos esos servicios a los cuales somos dirigidos. Tenemos derecho a tener protección especial. Este punto es muy importante para nosotros porque, como ustedes lo saben, nuestra fundación está encaminada a la protección o asesoría de los derechos en salud de pacientes con enfermedades huérfanas. Entonces, quiero que tengan muy claro este punto y es que los pacientes que tengan enfermedades catastróficas y de alto costo tienen una protección especial y se les debe dar prelación en la atención a los servicios de salud y que por ser una enfermedad catastrófica y de alto costo, no es exigible un copago y cuota moderadora, lo que quiere decir que si en sus EPS les están cobrando un copago o cuota moderadora, tienen todo el derecho a hacer la solicitud o petición de que estos cobros no se realicen. Que solamente se ha exigido el documento de identidad para la prestación de los servicios de salud. Es decir, que ninguna EPS o IPS puede exigirles un carnet u otro documento adicional para ser atendidos o que se les presten los servicios. Todos tenemos derecho a recibir un trato digno y sin discriminación alguna. Que le informen dónde y cómo pueden presentar quejas y reclamos sobre la atención que les ha sido prestada. En este punto nos enfocaremos un poco más adelante para que ustedes sepan y tengan claro cuáles son los recursos que tienen para presentar estas peticiones.
También tenemos derecho a recibir los servicios en salud en condiciones de higiene, seguridad y respeto a la intimidad de cada paciente. A recibir durante todo el proceso de la enfermedad la mejor asistencia médica disponible. Recibir servicios continuos sin interrupción y de manera integral. También tenemos derecho a obtener información clara y oportuna sobre el estado de nuestra salud, de los servicios que vamos a recibir y de los riesgos de cada tratamiento. Cada especialista o médico tratante debe dejarles en claridad cuál es el estado de salud, eh, y si no entienden o no logran comprender porque usan palabras muy técnicas o su lenguaje no es adecuado, tienen derecho también a pedir que el médico sea claro y utilice un lenguaje entendible para todos sobre cuál es nuestro estado de salud, qué patologías, cuáles son los síntomas y consecuencias de cada una de estas patologías y sobre el tratamiento que nos están prescribiendo o que puede ser prescrito para nosotros. A recibir una segunda opinión médica si así lo deseamos. Es decir, que cuando nos dan un diagnóstico o nos prescriben o nos niegan algún servicio en salud, todos tenemos derecho a solicitar ante nuestras EPS una segunda opinión. Lo que quiere decir que otro especialista distinto al que ya nos atendió pueda darnos una segunda visión respecto de lo que ya dijo el primer médico tratante. A ser informados sobre los costos de la atención en salud. Esto opera sobre todo para el régimen de cotización y para los servicios en salud que estén por fuera del tratamiento integral de la patología catastrófica o huérfana que padecen nuestros pacientes. A que se mantenga en estricta confidencialidad su información clínica. Es decir, que nadie que ustedes no deseen o no estén de acuerdo o no hayan autorizado no puede conocer su historia clínica, su estado de salud o información sobre las enfermedades o patologías que están padeciendo, solamente con el consentimiento del paciente o el representante legal del paciente. Que usted o la persona que lo represente acepte o rechace cualquier tratamiento y que su opinión sea tenida en cuenta o respetada. Esto quiere decir que si es diagnosticado con alguna enfermedad y se le brinda una opción de tratamiento, pero usted no desea recibir ese tratamiento o no está de acuerdo con el tratamiento que le están brindando, tiene el total derecho a rechazar ese tratamiento o solicitar que se miren otras opciones disponibles para el tratamiento de esa enfermedad. Que ante el proceso de una enfermedad terminal sea respetada su voluntad de morir con dignidad. Sabemos muy bien que en la actualidad tenemos el derecho a decidir si queremos tomar esta opción de morir con dignidad para evitar el sufrimiento o dolores que nos genera una enfermedad terminal. A ser incluido en estudios de investigación científica solo con su autorización. Es decir, que si la EPS o los médicos tratantes que han detectado una enfermedad o patología en un paciente inician una investigación sin autorización previa del paciente o su representante legal, están ante un incumplimiento de los derechos o una vulneración de los derechos en el sistema de salud de los pacientes. A recibir o rechazar apoyo espiritual o moral cuando así lo requiera el paciente o sus familiares. Y por último, tenemos como derecho recibir información y ser convocados a participar, discúlpenme, en los procesos, discúlpenme, ¿qué está pasando? En los procesos de decisión si un servicio o tecnología en salud queda excluido o debe ser costeado
o ser excluido del costeo de los recursos públicos en salud. Es decir, que también ustedes tienen la posibilidad y el derecho de ser escuchados cuando las EPS deciden excluir alguna tecnología, medicamento o prestación de algún servicio, una especialidad. Si simplemente desean o deciden excluirlas, ustedes tienen la potestad de ser escuchados y de argumentar por qué no deberían ser excluidos. Ahora vamos a hablar de los deberes que como pacientes o usuarios del sistema de salud tenemos todos. El primero, principal y más importante es que nosotros mismos debemos de cuidar nuestra salud, la de nuestra familia y su comunidad. Es decir, que estamos en la obligación de evitar cualquier exposición a un riesgo daño médico o biológico en la medida de nuestras posibilidades. A cumplir de manera responsable todas y cada una de las recomendaciones que nos dan los profesionales en salud para precisamente la prevención o manejo de las patologías. A brindar la información requerida para la atención médica y contribuir con los gastos de acuerdo con la capacidad económica de cada uno. Esto quiere decir, en primera medida, que nosotros debemos dar toda la información de la manera más sincera sobre nuestro estado de salud. Cada vez que vamos a la atención o a la prestación de un servicio de salud, independientemente de la especialidad o si es medicina general, siempre debemos dar la información totalmente clara y completa al médico tratante para que así también ellos puedan prestarnos el servicio de la mejor manera. Por otro lado, cuando somos cotizantes, estamos en la obligación de indicar cuáles son nuestros recursos económicos para así generar la contribución, llámese cuota moderadora o copago que exige el servicio en salud. También tenemos el deber de actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de otras personas. Es decir, que nosotros debemos contribuir al mantenimiento de la salud colectiva. Es decir, un claro ejemplo es cuando estamos con una condición respiratoria, sea gripa, neumonía o alguna de estas no tan graves, y vamos a acceder a una cita médica o a un servicio en salud. Lo recomendable sería usar tapabocas y todas las medidas de higiene, evitando contagiar a otras personas que están en nuestra comunidad para mantener una salud eh, a nivel general y también personal. También tenemos el deber de respetar a todo el personal de salud y asimismo cuidar las instalaciones donde nos prestan esos servicios de salud. Es decir, que el trato digno debe ser recíproco. Así como nosotros tenemos el derecho a que se nos trate de una manera respetuosa y digna en las atenciones del servicio de salud, también estamos en la obligación de respetar a ese personal que nos brinda cada uno de sus servicios, desde el servicio en salud hasta las otras personas colaboradoras, sean administrativas, guardas de seguridad y demás, merecen igual respeto al que se nos es brindado. Hasta aquí llegan los deberes que tenemos todos como ciudadanos y los derechos en el servicio de salud. Ahora quiero enfocar la charla en unos derechos específicos que fueron otorgados por la Superintendencia de Salud para los niños, para que fuera más entendible para ellos y pues claramente también tengan muy presente y sepan hacer uso de sus derechos y de las garantías de ellos mismos. Entonces, los derechos de los niños y niñas en el sistema de salud son
a que se examine para conocer su estado de salud, a que los médicos y enfermeras que los ven tengan un buen trato con los niños y un trato adecuado para las infancias, porque no es lo mismo tratar temas de salud con adultos a tratarlos con niños y niñas, que su entendimiento es totalmente diferente. Tienen derecho a que se les examine a que se les examinen sus ojos cuando sientan que están ante un riesgo o una enfermedad de su visión. Tienen derecho a un diagnóstico temprano si sufre de alteraciones en el crecimiento y desarrollo cuando es menor de 10 años. Esto quiere decir que para el sistema de salud debería ser prioritario brindar ese diagnóstico temprano para una oportuna solución o tratamiento dependiendo de cada patología que presentan los niños, porque al ser diagnosticados de manera temprana sería más eficiente o, o más probable una solución a su enfermedad o una mejoría en su tratamiento. Asimismo, tienen derecho a una atención preventiva en el cuidado de sus dientes. Es muy importante y bastante agradable que se toque este tema aquí, pues la salud bucal de los niños también es algo demasiado importante y en lo que poco se enfatiza. También tienen derechos a ser atendidos por una especialista en atención de niños. Esto quiere decir que todos los niños menores de 18 años tienen derecho y existe la obligación de que sean atendidos por un médico pediatra, especialista en las infancias, sin que haya una necesidad de que anteriormente pasen por un médico general o por otra especialidad que no corresponda a la pediatría. Hasta aquí llegamos con derechos y deberes de los pacientes o usuarios del sistema de salud. Entonces, para que vayan teniendo en cuenta cualquier pregunta que tengan. Y ahora voy a darles unos tips que se tienen que tener en cuenta y que son muy importantes. Toda EPS está en la obligación de informar a sus usuarios cuáles son los canales 24/7, es decir, que en todo momento puedan acceder ustedes 24 horas, 7 días de la semana para hacer requerimientos o para la atención también de sus servicios en salud. Asimismo, también deben tener en cuenta que ante una insatisfacción de cualquier servicio que les haya sido prestados, ustedes pueden presentar requerimientos, ya sean peticiones, quejas, reclamos o solicitudes ante sus EPS y que para ello tienen que tener dispuestos tanto canales virtuales como presenciales para que ustedes puedan presentar cualquiera de estos requerimientos anteriormente mencionados. Asimismo, si son pertenecientes al nivel 1 y 2 del CISBEN, a una comunidad indígena, población desmovilizada, gitana, o pertenecen al programa de testigos, o es víctima del conflicto armado y se encuentra afiliado en el sistema de salud, tiene total derecho a cambiar del régimen contributivo al subsidiado desde cualquier EPS y en cualquier momento. De igual forma, deben tener en cuenta que si formularon requerimientos ante su EPS y estos no han sido resueltos o no fueron resueltos a conformidad de ustedes, si no están de acuerdo con la manera en que les fue resuelto esa solicitud o esa petición, siempre pueden acudir a la Supersalud, a la Superintendencia de Salud, que es el ente controlador de las EPS o IPS, y allí presentar una queja para que ellos hagan la intervención pertinente ante la EPS, el médico o profesional de salud con el cual ustedes se encuentran inconformes. Asimismo, en caso de requerir una orientación,
puede requerir a los organismos de vigilancia y control. Y estos son la Superintendencia Nacional de Salud, las personerías, procuradurías y Secretaría de Salud. Es decir, que estos cuatro entes de control deben estar a su disposición también por medio de canales virtuales y canales presenciales para presentar cualquier inconformidad que tengan con el sistema de salud. Asimismo, el servicio de salud siempre debe ser prestado de una manera integral y con calidad. Es decir, que sin importar si usted está en el régimen contributivo o subsidiado, la EPS tiene la obligación de prestarle los servicios de salud de una manera integral y con calidad, con la calidad suficiente que se sienta satisfecho o cubierto ese servicio de salud que requiere el paciente. Listo. Por último, vamos a hablar de qué podemos hacer en caso de incumplimiento, ya sea en caso de incumplimiento por parte del personal de salud, de la EPS o de la IPS ante los derechos que tenemos como pacientes o ante el incumplimiento hacia un servicio de salud que nos fuera prescrito. Entonces, la primera de ellas es quejas o reclamos. Nosotros tenemos la potestad y la oportunidad de presentar quejas o reclamos ante nuestras EPS directamente y para ello cada EPS tiene una página web o un sistema virtual para que nosotros podamos presentar este tipo de quejas. Se hace a través de un formulario que presenta cada EPS en su página web o por correo electrónico, llamada telefónica. Todos estos servicios los puede presentar cualquier persona que lo requiera o se vea afectado en alguna prestación del servicio de salud. Lo puede hacer a nombre propio o si representa a un menor o una persona con discapacidad, también puede hacerlo y no pueden imponerle una barrera por hacerlo a nombre de otra persona. El segundo de ellos son las peticiones, más conocido como derecho de petición. Este tiene un poco más de formalidad y se presenta igualmente ante EPS o superintendencias o cualquier ente de control. Por último, y si ninguna de estas anteriores opciones o herramientas que tenemos para el cumplimiento de los derechos o servicios en salud nos funciona, podemos acudir siempre a la jurisdicción y esto lo podemos hacer a través de una acción de tutela. Todos estos servicios también los prestamos a través de nuestra fundación. Es en lo que estamos enfocados a brindarles una orientación jurídica hacia los servicios de salud que requieren nuestros pacientes. Y las acciones de tutela van a un nivel un poco más jurídico, se presentan ante un juez y, y tiene unos requisitos más específicos, pero estos se dan igualmente cuando las EPS o el sistema de salud está vulnerando los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes o también de cualquier ciudadano en general. Las tutelas tienen un carácter preferencial, deben ser resueltas más rápido y de carácter urgente porque estamos ante un mecanismo de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estas acciones de tutela van dirigidas o encaminadas a que se nos cumpla o se nos garanticen esos servicios o esos derechos que nos están vulnerando como ciudadanos en este sistema de salud. Y tiene como característica especial que opera como con doble protección para los niños y aún más para las personas con discapacidad.
Aquí les dejo unas referencias legales en donde podemos encontrar esta información o características específicas. También tengo las cartillas de la Superintendencia de Salud que nos habla pues de estos derechos y deberes que tenemos como ciudadanos en el sistema de salud. Si quieren, al final de la charla puedo compartirlas por el chat. Eso fue todo para este momento. Esta fue mi presentación. Muchas gracias a ustedes por estar presentes, por escucharnos y estar atentos. Como informó mi compañera, de aquí en adelante tenemos el tiempo para resolver dudas o preguntas que tengan. Muchísimas gracias. Listo, María Alejandra, muchísimas gracias por la presentación. Tenemos varias preguntas que sé que van a servir a muchos de nuestros pacientes y cuidadores. Una de ellas indica, desde Armenia nos escriben y dice, ¿qué hago si no estoy conforme con el médico que atiende a mi hijo? ¿Puedo cambiar de IPS? Claro que sí. Entonces, como les informaba, este es un derecho que tenemos todos los pacientes y cuando no estamos conformes o de acuerdo con un personal o con un servicio que nos están prestando o en general con la IPS, podemos elevar una petición respetuosa ante nuestras EPS para que nos sea redireccionado a otro lugar o a otro profesional en salud ese servicio. Esto lo podemos hacer a través de un derecho de petición. em, y bueno, también tenemos que tener muy en cuenta y claro que estos servicios solo podrán ser requeridos dentro de la red prestadora que tenga esa EPS. Es decir, que solo podrán ser exigibles que nos redireccionen esos servicios de salud a las IPS o a los centros de atención que tengan convenio o un contrato con nuestra EPS. Perfecto, muchas gracias. La otra pregunta que nos hacen, esta pregunta nos la hacen desde Cali y dice, la EPS me niega las terapias domiciliarias a pesar de que cuento con orden médica emitida por el fisiatra. Ya casi no lo puedo manejar porque está en silla de ruedas y es muy grande, pesa mucho. De acuerdo. En este caso, la solución y la opción que tenemos como herramienta jurídica es acceder de inmediato a través de una acción de tutela. Cuando nosotros contamos con una orden médica, pues este documento, la orden médica, es la plena prueba o, o nuestra herramienta para hacer exigible que se nos brinde un servicio de salud, porque es el criterio de un médico o un profesional en salud que está diciendo que este servicio se debe prestar de esta manera. Y la EPS está obligada y llamada a cumplir con las órdenes médicas que emiten los profesionales en salud. Y cuando las EPS se niegan a cumplir con estas órdenes médicas, tenemos toda la vía libre para acceder de inmediato a presentar una acción de tutela para que se nos garantice el servicio en salud y ese derecho fundamental. Perfecto. También por Facebook nos preguntan, a mi hijo le ordenaron el asistente de tos. La EPS no lo autorizó porque manifiestan que está desabastecido. De acuerdo. De este modo, también la herramienta legal que tenemos es una acción de tutela. Como ya les mencionaba, cualquier orden médica y que sea emitida por un profesional de salud debe ser cumplida por la EPS en la que ustedes se encuentren. Y están en la obligación de no imponerles a los usuarios esas barreras administrativas, económicas o burocráticas que tengan las EPS. Es decir, que el usuario o paciente no está en la obligación de llevar la carga de no contar con ese implemento. Y la EPS tiene que buscar la forma de garantizar ese servicio u orden médica que se le está emitiendo al paciente. Perfecto. Otra pregunta que nos realizan
Claudia Ramírez, dice, ¿qué garantías tienen los pacientes crónicos para no perder su servicio de salud y o medicamentos en este proceso de cambio del sistema de salud? Desde Pereira nos escribe Claudia. De acuerdo. Bueno, es un tema bastante álgido porque si bien se está proponiendo este cambio, pues aún va como en una transición. Independientemente de los cambios que hayan en el sistema de salud, nada de esos cambios puede afectar ese derecho fundamental que tienen los pacientes. Es decir, que como garantías siempre vamos a tener las herramientas legales y esto es acudir bien sea con un derecho de petición, una queja o reclamo o una acción de tutela, dependiendo del caso específico de cada paciente. Si podemos acceder de inmediato a una tutela, esta se presentará y es el juez que conozca de esa tutela quien haga cumplir y ordene la garantía de este derecho. Asimismo, los entes de control, es decir, la Superintendencia de Salud, las personerías, las contralorías y los ministerios de salud donde se encuentre ubicado geográficamente el paciente. Siempre podemos acudir ante estos entes para que nos garanticen la protección de nuestros servicios de salud y el derecho fundamental a la salud, la vida, la seguridad social y la dignidad humana. Perfecto. Nos hacen otra pregunta y esta pregunta sé que también le va a interesar a muchas personas porque sabemos que los centros de referencia de la atención de nuestros chicos con distrofia muscular se encuentran más que todo en la ciudad de Bogotá. Ella nos dice, vivo en Pitalito y a mi hijo le asignan citas en Neiva o en Bogotá. La EPS no me da para el transporte. ¿Qué puedo hacer? Bueno, aquí tenemos dos vías. La primera de ellas es que un médico tratante haga la valoración de la necesidad de este servicio para el paciente. Y si este médico ve viable o considera la necesidad del servicio de transporte para el paciente, genere la orden médica y así podamos acudir al sistema de salud, elevando, pues, presentando la orden médica para que se autorice este servicio de transporte y no lo presten. De lo contrario, si una vez emitida la orden y el sistema de salud o la EPS no quiere autorizar, aún teniendo una orden médica, podemos acudir directamente a una acción de tutela para que no sea cumplida esta orden médica. Si por el contrario, el médico tratante cuando lo valora considera que no es necesario o no está en la obligación de generar esa orden médica, lo que podemos hacer es elevar un derecho de petición ante nuestra EPS diciendo y exponiendo los motivos por el cual consideramos que requerimos este servicio y esperar la respuesta de la EPS. Ellos tienen entre 5 y 15 días hábiles para contestar estas peticiones. Una vez pasado el término o el tiempo que les da la ley para contestar, si no han respondido o su respuesta es negativa, diciéndonos que no nos van a prestar este servicio de transporte, vamos a acudir con esa respuesta o con el silencio ante los jueces de la República también, con una acción de tutela, y será el juez que valore la necesidad de este paciente o envíe ya sea la orden de que se preste el servicio de transporte o que a través de una junta médica que sea compuesta por varios especialistas, entre ellos también se puede ordenar o solicitar la integración de trabajo social, que son quienes valoran también el entorno social y económico en que están los pacientes y validen la necesidad de este servicio de salud. Hay esas dos opciones que por fallo de tutela nos concedan de inmediato el servicio de transporte y a través de ese fallo de tutela hagamos cumplir a la EPS con que nos preste esos servicios
o que nos envíen la valoración para junta médica y sean los especialistas quienes valoren la necesidad del servicio de transporte para el paciente y de posterior a ello, si se emite un concepto favorable para el transporte, nos concedan ese servicio a través de esa tutela que presentamos. Perfecto. Nos pregunta Andrea Rieta, si cambio de régimen contributivo a subsidiado, ¿mis beneficios cambian? No, los beneficios no cambian. Ahí lo único que va a cambiar es los lugares o las IPS donde le van a prestar los servicios de salud, muy probablemente porque el régimen contributivo no siempre maneja las mismas entidades prestadoras de los servicios o las mismas instituciones prestadoras de los servicios. Este régimen subsidiado maneja seguramente otras redes prestadoras de servicios, pero los beneficios siempre van a ser los mismos porque el sistema de salud es uno solo. Si bien hay dos regímenes, son dos formas distintas de afiliarnos, pero el sistema de salud sigue siendo uno solo y las garantías siempre deben permanecer, así como beneficios y demás. Asimismo, quiero hacer claridad en este momento que sí hay pacientes que tienen reconocidos por medio de un fallo de tutela algunos servicios, independientemente del cambio de régimen o de EPS, estos servicios deben seguir siendo garantizados por la EPS o el régimen al cual ustedes se trasladen. Perfecto. Por último, Junior Lara nos escribe un agradecimiento y nos dice, muchas gracias, doctora, porque nos ayudan con los derechos que día a día necesitamos y que no nos olvidan. Y con esto queremos decirles que desde la Fundación realmente estamos prestos a ayudarlos. Eh, Son muchos los casos, muchos nuestros niños, entonces digamos que a veces no tenemos como la oportunidad de resolverles ya sus casos que quisiéramos, pero tenemos toda la disposición de hacerlo, porque somos hijas, somos madres y sabemos lo que ustedes sufren día a día. Entonces, por eso inicialmente les decíamos que para esto es este espacio, ¿cierto? Para esto es la asesoría jurídica que se presta de la Fundación y reitero desde el tema de salud, porque cuando nos preguntan otras cosas, no es porque no queramos, es porque no sabemos y siempre nuestra base es la honestidad. Y ustedes encontrarán muchos abogados que por hacer un cobro dicen, sí, yo sé del tema, venga, le ayudo. Pero nosotros no lo hacemos porque nuestro fuerte es el tema de salud y les vamos a poder ayudar adecuadamente. Entonces, queremos dejarles ese mensaje. Igualmente, la inscripción a la fundación es completamente gratuita. No vayan a encontrar ustedes personas inescrupulosas que cobren por el acceso a la fundación. Nosotros la asesoría jurídica la brindamos sin ningún costo. Ya para finalizar, queremos agradecer el tiempo, la disposición tanto de María Alejandra como de los participantes a este webinar. Para nosotros es un gusto contar con su presencia, con esas personas que nos apoyan y se conectan a todos nuestros webinars y que están interesadas en aprender. Les recordamos también que esta presentación, si la quieren ver o la quieren compartir con otras personas, va a estar en la página de nuestro Facebook. Mil gracias a todos, mil gracias María Alejandra. Muchas gracias a ustedes, a todos los asistentes. También muchas gracias por prestar tanto interés sobre temas que son tan importantes para todos, para todos, para nuestros pacientes, para ustedes como cuidadores también. Quiero agradecer el espacio que nos brindan también y el tiempo que disponen para que podamos acceder a ustedes con esta información. Y al igual que mi compañera, decirles que la fundación está presta para resolver dudas, inquietudes eh, y los apoyos que requieran jurídicamente sobre los servicios de salud de ustedes y de los pacientes que pertenecen a nuestra fundación. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por interactuar y muchas gracias a la fundación también por permitirme brindarles esta información. Gracias. Las dudas que quedaron pendientes, no duden en escribirnos a nuestras líneas telefónicas. Ustedes tienen acceso para que puedan resolver lo que quedó pendiente.
Mil gracias. Buena noche. Feliz tarde para todos.